Bueno, excelente los avances que se vienen en el diagnóstico, ¿no?, de enfermedad inflamatoria intestinal. Pasamos a la segunda charla, ahora con Joana Torres. Joana es gastroenteróloga especialista en enfermedad inflamatoria, muy reconocida. Ella trabaja en el Hospital Beatriz Ângelo y de Luz, en Lisboa, Portugal. Y bueno, nos va a hablar del desembarco del gastroenterólogo en las imágenes en la enfermedad inflamatoria intestinal. Buenos días, muchas gracias y me ha encantado la charla de Amile y es verdad que mucho más está para venir. Entonces, stay tuned. Muy bien, entonces me han pedido para hablar sobre el desembarco del gastroenterólogo en las imágenes y claro que podríamos hablar de mucho tipo de imágenes, pero yo he decidido enfocarme porque estamos hablando sobre avances en el uso de la ecografía en la enfermedad inflamatoria intestinal porque sí está teniendo una grande expansión. Muy bien, entonces que voy a hablar un poquito sobre el concepto de ecografía point of care, los hallazgos murales y extramurales de inflamación intestinal, los usos potenciales de ecografía en la enfermedad inflamatoria intestinal y cómo se puede utilizar en el monitoreo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como sabemos, y creo que hemos discutido mucho esto ya en esta reunión, el tratamiento moderno de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy dinámico y requiere que haya un seguimiento y monitoreo intensivo de los pacientes y que nuestras decisiones sean hechas con base en marcadores objetivos de inflamación. Entonces, la ecografía surge como un método, creo, ideal para el monitoreo no invasivo. Se ha demostrado que es comparable a la colonoscopía para avaliar la actividad y extensión de la enfermedad. Es comparable también con otros métodos de imágenes como la CT y MRI. Es muy barata, entonces creo que es muy bueno porque se puede utilizar cuando se tenga el aparato de ecografía, se puede utilizar de forma gratuita, de forma longitudinal, muy más barata que la endoscopía y MRI. No es invasiva, no se necesita que los pacientes, como se dice, fasting, que ayuno, si no necesitan tener ayuno, no es necesaria una preparación. Tiene muy buena correlación y os voy a enseñar un ejemplo con la actividad endoscópica, entonces creo que es el principal lugar para la ecografía, es que para monitorear la respuesta a las terapéuticas y claro, se puede utilizar como point of care, entonces que estoy hablando de ecografía principalmente hecha por gastroenterólogos y principalmente hecha por gastroenterólogos que también ven los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí tengo mi ecografista, Carolina Palmela. Ahora ya tenemos 3 personas que lo hacen en una consultación propia que se llama consultación de monitoreo de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es verdad que la ecografía point of care como que es una extensión de nuestras manos, ¿no? Entonces que amplía el examen objetivo, muy barata y muy centrada en el paciente. Y ayer hemos hablado mucho sobre la importancia de centrar también nuestro manejo en el paciente. Y es verdad que varios estudios han demostrado que al paciente le gusta hacer ecografía mucho más que hacer la calprotectina o retosigmoidoscopía, colonoscopía, lo que sea. Entonces que la ecografía tiene un papel muy importante también para educar al paciente sobre su enfermedad, porque le podemos enseñar al paciente dónde está su ilion terminal, dónde está la inflamación, por qué le duele, por qué tiene diarrea o si no tiene síntomas, por qué vamos a hacer el cambio de terapéutica o la optimización de terapéutica, lo que sea, porque sigue habiendo inflamación. Entonces es una oportunidad única para envolver al paciente en nuestra decisión terapéutica y también en nuestro plano de monitoreo. Entonces, los principales hallazgos de inflamación intestinal pueden ser murales o extramurales. La grosura de la pared intestinal es el principal parámetro ecográfico que se utiliza con más frecuencia, es el que tiene el mejor concordancia entre y intraobservador.
Se puede también mirar alteraciones en la vascularización, las camadas de la pared, que es la estratificación, la motilidad del delgado y, claro, todo extramural como la hipertrofia de la grasa mesentérica, la presencia de adenopatías, ascites o de complicaciones en la enfermedad de Crohn. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Esto es un paciente de mi consultación. Creo que se ve bastante bien. A ver. Entonces tenemos aquí, este es el colon sigmoide descendente, es el colon izquierdo. Se puede mirar que hay una ansa, ¿se dice ansa o alza? Alza intestinal que está muy espesada. Se puede mirar también que hay alguna, aquí, hay alguna hipertrofia de la grasa mesentérica. Vamos a esperar un poquito. Así, pueden ver que aquí está la aumentura de la espesura. Se puede ver que hay estas líneas pretas que corresponden a una pérdida focal de la estratificación mural y que suele corresponder a la presencia de úlceras profundas. Entonces, seguramente que este segmento está muy inflamado. Y miren la endoscopía de la misma paciente. Tiene una correspondencia perfecta, ¿no? Entonces, la pérdida de estratificación mural focal que hemos visto, esas líneas negras, correspondían a estas úlceras y, claro, tenía una inflamación circunferencial también. Entonces, que tiene muy buena correlación con la endoscopía. Entonces, claro que cuando empezamos un tratamiento se puede muy rápidamente verificar que si hay o no hay respuesta. Entonces, que no es un examen que tarda mucho tiempo hacer. Entonces, como que en 10 minutos se puede visualizar muy rápidamente todo el colon, todo el ileum terminal también. Entonces, que los ecografistas lo hacen de forma muy sistemática para que puedan mirar todo. Pero claro, no es el examen que se va solo a utilizar la ecografía. Es como cualquier técnica complementar de diagnóstico, tiene ventajas y tiene también limitaciones. Yo creo que tenemos que utilizar todas las técnicas en conjunto, cada una en su lugar. Entonces, claro que es una técnica excelente para ver el ileum terminal, colon sigmoide transverso ascendente, pero es verdad que es más difícil para evaluar el rectum, la flexura izquierda o el jejunum proximal o duodeno. Entonces, os voy a enseñar los principios muy básicos de ecografía. Entonces, tenemos aquí una ansa intestinal en cross-sectional y longitudinal y se puede mirar muy bien aquí el contenido, después la camadita preta, la interfaz con la mucosa profunda, después la camada blanca o hiperecogénica, la submucosa, la negra anecogénica, la muscular y después aquí la interfase, la serosa. Y aquí la misma ansa, pero en longitudinal. Entonces se puede hacer la medición, se puede calcular la grosura de la pared, de todo eso. Entonces se considera patológica una grosura si es mayor de que 3 milímetros. Entonces podemos ver aquí también un otro ejemplo, que hay una gran hipertrofia de la grasa mesentérica, hay 5 milímetros de espesura, entonces que está muy aumentada. Aquí también se puede calcular en longitudinal. El score de Lindbergh modificado lo utilizamos para ver la hipervascularización. Entonces, por veces hay, por ejemplo, pacientes con colita ulcerativa que tienen una grosura muy aumentada de la submucosa, pero score de Lindbergh 0. Y eso suele corresponder a un colon que está tubulizado, no necesariamente inflamado. Entonces, claro que cuando tenemos un score de Lindbergh modificado de 3, en que hay sinales largos en la pared intestinal fuera y dentro, suele haber mucha inflamación. La estratificación de la pared puede ser, tenemos aquí preservada, se ve mal creo, pero aquí hay una pérdida focal, aquí, y aquí una pérdida extensa de la estratificación mural. Tenemos aquí no sé cómo vuelvo atrás, así. Aquí tenemos la hipertrofia de la grasa mesentérica, también se puede ver en la colita ulcerativa, adenopatías, ascites, y claro, las complicaciones asociadas a la enfermedad de Crohn. Aquí se puede ver que hay una disminución del lumen y después hay como que V-shapes, una forma de V, ¿se dice? ¿Sí? Entonces que no se ve la pared posterior. Entonces que se imagina que esto corresponde, está lleno de líquido, de contenido, a una dilatación preestenótica. Aquí este trayecto hipoecogénico, por veces se pueden ver burbujas de ar, es una fístula, y aquí una colección correspondiente a un absceso.
Entonces, claro que hay muchos settings donde se puede utilizar la ecografía cuando se sospecha, para monitorear la actividad, para detectar complicaciones de la recidiva postoperatoria. Muy útil en la paciente embarazada, lo estamos haciendo en los pacientes embarazadas, entonces que hasta la semana 26 se puede ver muy bien el Lilian, y hay quien lo haga también para la enfermedad de Crohn perianal con sondas específicas. Entonces, que es verdad que todas las guías de monitoreo recomiendan la utilización de métodos cross-sectional, incluyendo la ecografía para monitorear la respuesta a la terapéutica, para avaliar la extensión de la enfermedad, para avaliar actividad de enfermedad, etc. Entonces, que ya está incorporada también en las guías. Muy bien, estas son imágenes de Michael Dollinger de Mount Sinai que me las ha fornecido, y aquí podemos ver muy bien monitoreo de la respuesta a la terapéutica. Entonces, que tenemos aquí preinducción, un ilion terminal muy inflamado, Scott Lillenberg modificado de 2, y después miren cómo está muy bonito, muy finito después de la inducción con, creo, anti-TNF. El TRUST-CD en TRUST-UC han sido los estudios seminales que nos han demostrado por nuestros colegas alemanes que sí se puede utilizar de forma longitudinal. Entonces, aquí tenemos en la enfermedad de Crohn, aquí en la colitis ulcerativa, y miren qué bien, han demostrado que con el tiempo, porque tenían monitoreo longitudinal, en todos los segmentos se pueden observar que hay mejoría, pero es curioso que después de 3 meses, la mejoría no es tan pronunciada como en el inicio, y eso lo vemos, es que mucho de la respuesta acontece en los primeros 3 meses y es muy rápido, y eso no lo sabíamos porque no podíamos hacer endoscopía pasados 3 meses. Y en la colitis ulcerativa a la semana 2 ya se puede ver también una diferencia marcadísima. El Stardust, como saben, ha sido un estudio de estrategia para el endpoint primario, ha sido la respuesta endoscópica, pero ha tenido un subestudio de ecografía, y eso ha sido, creo, un impulso muy grande para la ecografía, porque nos han enseñado que es posible ver respuesta ecográfica tan temprano como a la semana 4, y también la remisión transmural, que ya se puede ver aquí a la semana 8 y que aumenta hasta la semana 48. Se puede ver muy bien la normalización de la pared, por ejemplo, aumentando en el ilium y mucho más en el colon. Creo que una utilización muy interesante para la ecografía es la colitis ulcerativa aguda grave, los pacientes que están internados en el hospital. Y aquí, otra vez de Michael, miren, preinfliximab, día 1, día 2. Miren la distinción, aquí tenemos pérdida de estratificación, aumento de la espesura de la pared intestinal, y ya se puede ver aquí una distinción, y después al día 2 casi que todo está normalizado ya. Entonces, fantástico, y es verdad que ya hay estudios pequeños donde nos han mostrado que pacientes que son internados y monitorados con ecografía, en el día 2 ya se puede ver una respuesta a los corticoides en los pacientes que van a responder, y en este estudio una reducción de más de 20% del bowel wall thickness estaba asociada a una respuesta positiva a los corticoides. Entonces, que es muy útil para monitorear en tiempo real la respuesta a la terapéutica. Bueno, entonces, claro que es un método que está llegando a nuestra práctica clínica, y toda la gente lo hace un poquito diferente, ¿no? Eso ha sido propuesto por Thorsten y es parecido con lo que hacemos nosotros en nuestra práctica clínica. Entonces, cuando tenemos pacientes con enfermedad activa, monitoreamos la ecografía al final de la inducción, entre la semana 6-12, después cada 3 meses, hasta la remisión, y después una vez al año. En la colitis ulcerativa se hace eso aún más temprano, a la semana 2-4 se empieza a monitorear. Muy bien, entonces creo que toda la gente ya está convencida, no es necesario que os vea a hablar sobre ecografía, porque es realidad que tenemos más y más trabajo sobre ecografía, y hay un grande impulso de la ecografía en el manejo de los pacientes. Es sencilla, no invasiva, económica, es preferida por los pacientes y se puede utilizar en varios aspectos del manejo de los pacientes. Claro que a la gente
sigue siendo como que la educación en ecografía una barrera para lo implementar. Y nosotros lo hemos hecho con iBus porque tiene un currículum que está acreditado, tiene una gran red de formación de ecografía. Entonces, hace muchos años ya Carolina se fue a entrenar primero con Christian Meister y ha hecho todos los módulos. Y después nosotros ya también somos un centro certificado de iBus para hacer el entrenamiento de ecografía. Entonces, que tenemos mucha gente que viene para hacer como que un mes de ecografía intestinal con nosotros. Y ya hay gente aquí en Banco que ya está haciendo. Laura de Colombia ha hecho mucha ecografía en Milán y también con nosotras. Viviana ya está también haciendo. Marjorie, claro, que va a hacer un módulo 1 en São Paulo. Entonces creo que rápidamente va a empezar también a través de la educación. Muchas gracias por vuestra atención.